Y ahora, ¿qué es lo que hace don Yosef Nassi? Bueno, esto es tan emocionante. Invita a los más importantes comerciantes judíos de Europa, especialmente de Venecia, a transferir sus fábricas a Tiberias. Manda barcos a ciudades europeas donde habían Yudim Anusim para trasladarlos gratuitamente a Tiberias. Muchos Yehudim, los de Ancona, por ejemplo, eran tan pobres que no tenían plata para llegar al puerto. Don Yosef Nassi envía emisarios para que ubiquen a estos Yehudim y los ayuden a llegar al puerto para que puedan hacer aliyá. Y los Yehudim comienzan a llegar a España, Portugal, de España, de Portugal, a esta tierra prometida que era un paraíso terrenal, donde, como dice Cecil Roth, donde el viento del atardecer perfumaba la ciudad con aromas de pinos y naranjos. Allí hace doña Gracia un Beta Knesset y un Beta Midrash, liderado por el Rab Eleazar Ben Yochai, en la ciudad de Tzefat, y empezó allí a construirse su propia casa, doña Gracia, porque su sueño era llegar allí y estar, vivir o llegar a sus últimos días en Tiberia, en Eretz Israel. No hay un final feliz de esta parte de la historia y es algo tan doloroso y elocuente a la vez, ¿no? Esto lo cuenta, hay otro libro de doña Gracia Méndez, es más grande que el de, más largo y más moderno que el de Cecil Roth, que se llama La mujer que desafió a los reyes. Y ahí explica lo siguiente, se los voy a leer. Ahí dice que de pronto los musulmanes y los cristianos se empiezan a enamorar de Tiberia. Esto es lo mismo que pasa ahora con Israel. Se los voy a leer. El problema no era que los cristianos y los árabes querían Tiberia, nunca la trabajaron. Los palestinos jamás trabajaron la tierra de Israel. Recién empezaron a querer la tierra de Israel cuando los Yehudim llegan allá. Lo mismo pasa acá. El problema era que los judíos la estaban reconstruyendo y planeando tener allí una ciudad independiente, o donde el sultán les hubiera dado el primer Estado judío desde digamos, desde hace muchos años atrás, ¿no? Desde la destrucción del segundo Beit HaMikdash. ¿Y por qué no lo dejaban? No por un problema, digamos, político, sino un problema religioso, ¿no? Ambas religiones, los musulmanes y los cristianos, se consideran los herederos del pueblo judío, que ya debería haber desaparecido. Un jeque musulmán, la envidia de que los Yehudim estén allá, tengan una ciudad, no Jerusalén, no Tzefat, una ciudad que era una ciudad fantasma, que nadie quería. Un jeque musulmán comenzó a correr la voz que había encontrado una antigua profecía donde se afirmaba que si los judíos reconstruían Tiberia, la fe musulmana desaparecerá y nosotros los musulmanes nos convertiremos en nómadas. Imagínense. Entonces, por supuesto, empezó a encender las llamas del odio y del miedo. Y a pesar de que el sultán Suleimán era un gran defensor de la fe musulmana, le había dado su bendición, los rumores fueron suficientes para inflamar los ánimos de la población musulmana local y las cosas se hicieron muy difíciles incluso para el sultán Suleimán. También los cristianos empiezan a quejarse. Veía incluso con menos apoyo que los musulmanes, más resistencia que los musulmanes. ¿Por qué? Porque para el cristianismo, que nunca logró explicar teológicamente cómo los judíos sobreviven después de haber matado a su Dios, ¿está bien? Lo único que pudieron decir los cristianos es, bueno, no desaparecieron porque son el judío errante, son ahora un pueblo errante que está castigado a deambular de pueblo en pueblo y nunca regresarán a su tierra. Entonces, si los judíos regresan a su tierra, tienen un problema teológico enorme que no saben cómo resolver. Por eso, en 1563, cuando el cónsul francés de Constantinopla, o sea, en representación de la cristiandad,
le escribe muy alarmado a sus superiores, diciendo falsamente que en Tiberia se establecerá como una ciudad exclusiva para los judíos. ¿Ok? Este, incluso es algo muy cínico porque a los judíos se los expulsa de España porque quieren que sea exclusivamente para los cristianos. Es como que hoy en día, por ejemplo, Arabia Saudita es solamente para árabes. Ningún judío puede tener nacionalidad ahí. En Arabia Saudita es un lugar sagrado para ellos, pero nadie dice que eh, los saudí árabes son racistas, solamente dicen eso de los Yehudim, que no quieren aceptar más que otros Yehudim como ciudadanos, a menos que sean árabes que nacieron ahí, igual les dan ciudadanía. Bueno, no importa.